Decía un pastor, el profeta menor fresa, decía. O sea, Oseas capítulo 7 y versículo 8. De hecho es el primero de los profetas menores, para que lo memorice, el primero de los profetas menores. Usted termina Daniel, después de Daniel sigue Oseas. Oseas capítulo 7, versículo 8 al 9. Le hemos puesto como título a nuestro mensaje, es sé tú mismo. Sé tú mismo. Oseas capítulo 7, versículo 8 y 9. ¿Lo tenemos? Oseas 7, 8 y 9. Leemos la palabra de Dios. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo. Y aún en sus canas le han cubierto y él no lo supo. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor Jesucristo, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre, porque nos permites compartir tu palabra, nos permites hablar de ella, poder disfrutarla, poder aprender. Te pido, Padre, que en esta noche nos ayudes a aprender que como cristianos estamos llamados a imitar a Jesús y no dejarnos contaminar, ni mucho menos absorber por el medio que nos rodea. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Sé tú mismo. Yo creo que pudiera preguntar, y de hecho creo que lo voy a hacer, que pudiera preguntarle a cada uno de ustedes, cuando eran pequeños, ¿qué querían ser? A ver, Brian, cuando tú estabas pequeño, ¿qué querías ser tú? ¿Cómo? Policía. Está bien, me llega, quería poner la ley. Jesús, futbolista, me llega. A ver, ¿tú el niño moreno? No, Armando. ¿Cómo? Científico. Ey, está bueno. Vamos a ir aquí adelante, Israel. ¿Vale? Israel, porque le tengo más confianza. ¿Qué quería hacer? Piloto. Ey, me llega. Fíjese que ahora pongámonos a pensar, ¿estaremos cerca de hacer eso? Y debo una cosa, y no es criticar, no, sino que en el proceso muchas cosas van cambiando. De hecho, al principio uno quería hacer una cosa. Yo recuerdo, yo admiraba a Superman y yo quería ser Superman. De verdad me ponía una toalla, me trababa la toalla en esta parte de aquí. Me dice mi mamá que me ponía el calzoncillo al revés. No, mentira. La cuestión es que yo quería ser Superman. Yo recuerdo después cuando conocí que existía Batman, dije no, mejor voy a ser Batman, decía yo. Voy a ser el caballero en la noche. ¿Sí? Son cosas que uno piensa porque uno quiere imitar. Me imagino yo que en algún momento vieron algo, los que me dijeron, vieron algo que les llamó la atención. A mí el fútbol me empezó a gustar hasta el mundial de USA 94. Hasta entonces me llamó la atención el mundial y yo dije, quería ser futbolista. Y me llamó la atención y empecé a meterme por querer ser futbolista también. En el proceso uno va cambiando. Tal vez hoy pudiera preguntar nuevamente, ¿hoy qué querés ser, Brian? Nada. ¿Qué es tu carrera? ¿Qué quieres hacer? Jesús, ¿hoy qué quisiera hacer? Mecánico. Armando, ¿cómo? Lo mismo. Bueno, está bueno, me llega. Israel, empresario. ¿Va? Las cosas van cambiando, pero qué bueno cuando las cosas cambian para algo bueno. El detalle es este: una de las cosas más difíciles es mantener nuestra personalidad. Creo que nuestra personalidad muchas veces en el periodo va cambiando, porque nos dejamos absorber por muchas de las cosas que están a nuestro alrededor. Nos dejamos absorber por el medio. Fácilmente tendemos a imitar a aquellos que admiramos. Y hoy con las redes sociales, creo que es bien fácil querer imitar aquellas cosas que vemos en las redes sociales. Yo recuerdo, se puso de moda cuando Cristiano Ronaldo, y puso de moda su corte de pelo con la línea. Todo mundo quería la línea. Todo mundo quería ponerse la línea. Yo se lo he dicho muchas veces, yo lo pensé, yo me vi en el espejo, me quedé viendo en el espejo y me quedé imaginándome cómo me vería con la línea. Le voy a ser sincero, no me gustó. Yo dije, me voy a ver mal. O sea, a mí no me iba a lucir, pero a otros jóvenes sí les luce, a otros jóvenes sí les queda bien. Y está bien, o sea, cada quien, digamos, se ve influenciado. Mire, yo recuerdo, llegó un momento, eso de la selfie siempre existió. Lo que pasa es que después con el tiempo le pusieron un nombre y dijeron selfie, y todo el mundo quería una selfie. Hoy de repente sale un nuevo TikTok
que es tan famoso entre los jóvenes, y todos los jóvenes quieren hacerlo. Todos los jóvenes quieren imitarlo, hacer su TikTok, que tal vez lograr bastantes likes, ver que cuánta gente lo ve. Queremos imitarlo y lo peor de todo, y muchas veces nos dejamos influenciar por el medio. Nos dejamos influenciar por el medio que nos absorbe e imitamos esas cosas. Imitamos la forma de vestir. Esto de la moda es algo que va tan, pero tan variante. De repente se pusieron de moda los pantalones socaditos, y a ver quién lo tenía más socado. Yo no sé si era cierto, a mí me contaron que habían jóvenes que para meterse ese pantalón se ponían bolsas en los pies para poderse meter esos pantalones socados. Pero fíjese que eso ya existió y nosotros le llamamos punteyuca, y no me recuerdo, esa era la moda. Hoy estaba viendo ahí que hoy salen las presentadoras con unos pantalones así todo flojos de abajo. Para nosotros ya existió también, que era el pata de elefante, le decíamos. Y así sucesivamente, hay tantas cosas, pero la gente lo ve y dice, yo quiero hacerlo, yo quiero también uno. Imitamos esas cosas, nos encanta imitarlo. Mire, el problema es de que muchas veces solamente hacemos algunos tipos de cosas, las hacemos por querer agradar a los demás. Y ahí es donde vienen muchos problemas, porque nosotros como cristianos estamos llamados a marcar la diferencia. Sí, tú puedes vestirte, mencioné lo de la vestimenta por decir algo, como un ejemplo. Pero el problema que muchas veces también así nos dejamos absorber por muchas otras cosas. Por nuestras amistades, por una relación de noviazgo, aún en nuestros lugares de estudio, por nuestro colegio. Igual, yo mencioné algunas cosas graciosas de las redes sociales, pero no todo lo que está en las redes sociales es para imitar. Pero muchas veces nos dejamos absorber y lo hacemos por querer obtener like, que lo queremos hacer porque queremos sentirnos agradados por nuestras amistades, porque no nos queremos sentir marginados. Y muchas veces al cometer ese error y a estar imitando, a estar siendo igual, a querer ser como nosotros, muchas veces estamos contaminando nuestro corazón. Y muchas veces perdemos los propósitos. Porque qué bueno es cuando de repente tú puedes, digamos, haces muchas cosas, pero nunca pierdes de visión tus propósitos. Aquí hay jóvenes que ya se graduaron, gracias a Dios, de la universidad. Otros que están en esa vía. Muchos tal vez están deseando tener un buen trabajo, pero dentro de todos los medios van a haber cosas que van a querer desviarte de ese propósito. Pero qué feo también es cuando nos dejamos absorber por imitar a otros y nos absorbemos y también perdemos lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un propósito grande para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito grande para cada una de sus vidas. Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas y que la gente lo pueda ver, que la gente pueda verlo. El enemigo va a buscar la manera de desviarte. El enemigo va a buscar siempre la manera de desviar tu corazón, de desviar tu atención. Yo creo que hoy en día hay tantas cosas que nos sorprenden, que llaman la atención, que nos maravillan. Y el enemigo es tan experto que él las pone a nuestro alcance. ¿Para qué? Para que nosotros desviemos nuestra atención, para que nosotros desviemos nuestra mirada y nos desviemos de lo más importante, que es el propósito de Dios. Querido joven, yo quiero decirte algo. Nuestro único y mejor ejemplo que debemos siempre imitar es anhelar ser como Cristo Jesús. Ese es nuestro mejor ejemplo. Sí que nos vamos a ver absorbidos por muchas cosas. Las modas están a la orden del día. Las redes sociales están a la orden del día, influenciando, metiendo las amistades, ni se diga. Pero cuántas de nuestras amistades, en vez de buscar beneficiarnos y acercarnos a Dios, lo que muchas veces hacen es retrocedernos, hacernos retroceder, hacernos ir para atrás. En vez de acercarnos a Dios, nos alejan. Y lo peor de todo, que llegamos a un punto en el cual llegamos hasta acomodarnos, en el cual llegamos a sentir que estamos bien, en el cual llegamos a sentir, no, si así está bien como lo estoy haciendo, si siempre lo he hecho así, si siempre me ha funcionado de la manera como lo hago. Y no nos hemos dado cuenta que nos hemos dejado absorber. Mire, Dios, nuestro mayor ejemplo es Cristo Jesús. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 6 dice: el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pregunto, ¿cuántos hijos de Dios habemos acá? Nuestro mayor ejemplo es Cristo Jesús. Tu mayor ejemplo a seguir es Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 2, 6: el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pero a veces es lo que menos hacemos. A veces es lo que menos hacemos. Hacemos más lo que mi amigo hace. Y se lo digo porque en mi vida pasó. Yo tenía un muy buen amigo, se llama Douglas. Y digo se llama porque todavía somos buenos amigos, él y yo. Y tenemos otro más, porque somos tres, que se llama Donny.
cabal, y con ellos yo me fui amigo con ellos en la época de cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Después nos separamos porque fuimos a bachilleratos diferentes. Pero después, estando en bachillerato, recuerdo que ellos empezaron a trabajar como empacadores en la despensa de Don Juan. Y después me llamaron a mí y de repente estaba yo con ellos también empacando. O sea, mantuvimos la amistad. Y quieras o no, uno absorbe ciertas cosas. Yo recuerdo mi amigo Douglas, él tenía el pelo bien colochito, bien colochito. Y mi pelo, aunque usted no lo crea, era liso, pero bien liso, así como el de Brian, tal vez creo yo. Así era mi pelo, así era. Yo me lo peinaba así de lado, me hacía el caminito por aquí, de eso así como tipo que viera uno bien chivo, me lo hacía por acá, mi pelo era bien liso. Pero yo veía que mi amigo, el pelo era de colocho. Y yo dije, yo quiero ser colocho. Y yo quiero ser colocho, le dije. Y yo recuerdo que le dije a mi mamá, porque veía que mi amigo se veía bien plantoso como colocho. Y sabe que le dije, no mamá, yo quiero ser colocho. ¿Sabe qué hizo mi mamá? Me hizo un permanente. ¿Se acuerdan de esas cosas? Me hizo un permanente, en serio. Tengo una foto, nunca se la voy a enseñar. Que salgo, yo fui bien religioso, de chiquito fui bien religioso. Y yo estuve metido en bastante de las cuestiones católicas, hice mi confirma, hice mi primera comunión y tengo mi foto de la primera comunión donde salgo así, todo colochito, colochito. Ese era porque quería imitar a mi amigo. A veces así somos nosotros. ¿Sabe qué? Tu mejor ejemplo es Cristo Jesús. Eso es lo que quiero decir. Después el pelo se me puso así cuando me lo peloneé. Ahí sí me creció así, un poco más ondulado. Pero ¿a qué quiero llegar? En este contexto que vemos de Israel, lo mismo pasó con Israel. Israel se mezcló con las demás naciones, cosa que Jehová le había dicho que no hiciera. Israel se dejó absorber por las demás naciones, cosa que Jehová se lo había advertido, que si se mezclaba iba a suceder. Y se habían dejado absorber tanto por el medio en el cual se encontraban, que estaban perdiendo su identidad, que habían perdido el propósito por el cual Dios los había escogido a ellos como una nación santa, como un pueblo escogido, para que fueran luz a las demás naciones. Israel había perdido la visión. Vemos, Israel estaba cumpliendo el propósito de Dios, pero como pueblo de Dios lo había dejado a un lado el propósito. ¿Por qué? Porque ellos se habían mezclado con las demás naciones. Se habían mezclado con una nación, con naciones paganas, con naciones que tenían idolatría. Es más, una de las cosas que Dios les había dejado bien clara es que no se mezclaran, que no se casaran con personas ajenas a su pueblo. Y eso es lo que habían hecho ellos. Se habían mezclado con otras naciones. Israel se había mezclado con otros pueblos no temerosos de Dios. Y en este caso, fácilmente imitaron lo malo que estas naciones hacían. ¿Se ha fijado eso? Que qué tan fácil es imitar lo malo. Intentemos hacer algo bueno, ¿qué cuesta? Yo no sé cuántos nos traumamos aprendiendo las tablas de multiplicar. Fue un trauma. Yo creo que todos lo aprendimos a reglazos. 7 por 1, y ahí iba el reglazo. Creo que la mayoría sí nos tocó. Pero no vaya a hacer algo malo, que así se nos quedan. Hay una mala palabra, así se queda. Una mala expresión, así que un gesto, así se nos queda. Eso no requiere mucho esfuerzo, porque tenemos esa tendencia. Como que venimos un poco así medio defectuoso, el chip, el volado que traemos nosotros, un poco defectuoso, y como que tenemos una cierta tendencia a aprender más lo malo que lo bueno. Yo no quiero ridiculizar a nadie, pero si me pusiera a preguntar en las tablas, no sé cómo resultaran la mayoría aquí. Pero eso es fácil. Mire, los juegos de video, a mí me encanta ver los cepotes, cómo manejan los juegos de video a 3 dedos, a un dedo gordo, meten otro por aquí, o sea, me llega cómo lo hacen. Pero póngalo a hacer una actividad, no puedo, no puedo. Eso no pueden hacer, o sea, ¿por qué quiero llegar? Porque así somos. Aquello que nos llama la atención, que nos fascina, nos atrae fácilmente. Nos atrae, nos convence, nos persuade. Entonces así le había pasado a Israel. Habían visto que las demás naciones tenían sus fiestas, tenían sus celebraciones, tenían sus actividades, y ellos decían, no, yo quiero hacer eso también. Nosotros queremos hacer eso también. Nosotros queremos también casarnos. Tal vez veían las mujeres de los otros pueblos y deseaban las mujeres de otros pueblos, cuando en su nación tenían también sus propias personas. O sea, ellos se imitaban fácilmente. Así son.
se habían desviado. Israel vivía una doble vida y eso de alguna manera nunca le ha agradado a Dios. Nunca le agradó a Dios. Ellos estaban viviendo una doble vida. Estaban viviendo una doble moral. Por un lado se decían ser el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pero por otro lado querían hacer lo de las demás naciones hacen. En Apocalipsis dice, en Apocalipsis, si no me equivoco, 3:5, ni frío ni caliente, dice. Ojalá fueses frío o caliente. O sea, Dios nunca le ha gustado esa doble moral. Dios nunca le ha gustado. De hecho, Dios no quiere que tú seas tibio. Dios dice, o eres frío o eres caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. O sea, a Dios nunca le ha llamado, nunca ha querido eso. Y eso es lo que Israel había cometido, ese error. Ellos se habían dejado mezclar, vivían una doble vida y en eso nunca le había agradado a Dios. Como muchas veces nosotros vivimos doble vidas. En la iglesia somos una cosa, en nuestras redes sociales somos otra, en nuestros colegios somos otra cosa, en nuestro trabajo somos otra cosa menos cristianos. Nos volvemos evangélicos, catogélicos, evantólicos, de todas las cosas. De una sola mezcolanza. A veces así no somos. Eso es lo que Dios nunca le agradó a Israel. Dios le dice a Israel, ni frío ni caliente. O sea, te ha vuelto tibio. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Sabe qué? Dios quiere que tú y yo no tengamos una doble vida. Esas mismas razones son las que están afectando nuestra vida hoy en día también. Esas mismas razones. Porque nos hemos vuelto imitadores de otros. Porque nos hemos vuelto, digamos, seguimos el ejemplo de otros. Seguimos al más popular, aquel que le va bien. Creemos de que si me tomo una foto de esta manera así voy a obtener más like. O de repente, si yo hago este tipo de cosas que el otro hace, también voy a seguir avanzando. Y nos desviamos fácilmente porque nos dejamos absorber. ¿Y qué es lo que está pasando? Estamos perdiendo oportunidades. Nos desviamos del propósito de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios a ti y a mí nos ha llamado para hacer luz en medio de las tinieblas. Pero muchas veces perdemos el propósito de Dios porque nos desviamos, nos mezclamos con lo malo, preferimos lo malo que buscar más de Dios. Vivimos dobles vidas, las cuales están afectando nuestro avanzar, las cuales no nos están permitiendo avanzar en nuestra vida espiritual, las cuales nos están alejando de ser nosotros mismos. El título del mensaje es: sé tú mismo, no seas como los demás. Tu mejor ejemplo es Cristo Jesús. Tu modelo a seguir debería ser Cristo Jesús. Y a veces admiramos pastores y está bien. Pablo de hecho una vez le lo dijo: bueno, imítenme a mí, que yo busco imitar a Cristo, dijo una vez Pablo. ¿Por qué razón lo digo? Porque a veces la gente llegaba a pensar: no, es que ser como Cristo Jesús está difícil. Pero Pablo decía: yo busco imitar a Cristo, entonces por lo menos imítenme a mí, decía, que yo busco agradar a Cristo. Muchas veces en la vida tenemos que saber a quién estamos admirando, detrás de qué ejemplo estamos, qué tipo de vida podemos llegar a tener. Mis amados jóvenes, lo mejor que siempre podemos hacer y lo que Dios quiere es que seas tú mismo, para que cumplas su propósito y para que avances en tu vida. Entonces la pregunta sería en este momento es: ¿por qué entonces no avanzamos? La respuesta la encontramos en el versículo de Oseas que hemos leído. ¿Por qué no avanzamos? Dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 8. ¿Por qué no avanzamos? Porque vivimos una vida cristiana mezclada con mundalidad. Vea lo que dice Oseas capítulo 8, capítulo 7, versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Dejémoslo hasta ahí. ¿Por qué no avanzamos? Porque vivimos una vida cristiana mezclada con mundalidad. El problema de Israel estaba claro. Y le dice: Efraín se ha mezclado con otros pueblos, se ha mezclado con otras naciones. Y eso los estaba evitando, les había hecho perder el propósito de Dios. Le estaba deteniendo el avanzar, le estaba deteniendo seguir avanzando, el seguir adelante, porque habían imitado a las demás naciones. Nuestro mayor propósito es que por nuestro testimonio otros conozcan de Dios. Ese es nuestro mayor propósito. Y lo digo porque de Israel, ese era el propósito de Israel. Que las demás naciones, por medio del ejemplo en Israel, desearan tener el Dios de Israel. Que ellas fueran luz para todas las demás naciones. Que fueran luz en medio de un mundo que tal vez idólatra, en medio de un mundo que buscaba, digamos, satisfacerse a sí mismos y no querer agradar a Dios.
y por eso inventaban tantas cosas. El propósito de Israel era ese, que muchos, a través de la vida que ellos llevaban, a través de ser seguidores fieles de Dios, muchos desearan conocer a Dios. Y de hecho en la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que desearon ser parte del pueblo de Dios, porque vieron y conocieron al Dios de Israel. Pero en este caso Israel se había mezclado, Efraín se había mezclado, y habían perdido el propósito por el cual Dios los había llamado. Te voy a decir una cosa, joven: Dios tiene un propósito para tu vida, y es que marques la diferencia, es que seas tú mismo, que no te dejes influenciar. Miren, en el ambiente laborales uno se deja influenciar fácilmente. De repente uno está entre compañeros y cuando viene a sentir está comentando los mismos chistes que los demás comentan. Y pasa, con que a veces pasaba en el colegio de teología, que es un colegio de teología, pasaba ese tipo de cosas. O sea, ¿a qué quiero llegar? Nuestro mayor propósito es ser diferentes, es ser nosotros mismos, cumplir el propósito de Dios. Pero nuestro problema es que muchas veces somos muy permisivos. Ese es nuestro peor problema. Israel había sido permisivo. Como quien dice, no tiene nada de malo. Como dicen aquellos, una no es ninguna, hombre. Una, sí, cualquiera lo hace, vos. Pero somos muy permisivos. Hay muchas áreas de nuestra vida que somos muy permisivos. ¿Qué es ser permisivo? Es una tolerancia excesiva. Como quien dice, hay algo que no debemos de hacer, pero lo toleramos. A veces como padres pasa con los hijos. A veces tenemos una tolerancia, a veces un poco permisiva, demasiado excesiva. Y dice que esa es la permisibilidad, y eso muchas veces es, digamos, lo llevamos a nuestras vidas y creamos una vida pecaminosa, como que dice, una vida pecaminosa, mundana, pensando que hay ciertas cosas que no nos van a afectar. Cosas que decimos, si eso no me puede afectar. Por ejemplo, algo que está bien común entre los jóvenes, los tatuajes. Y alguien puede decir, si eso es que me afecta, si nadie me lo va a ver. ¿Quién me lo va a ver? Mire, es bien triste ver cristianos que saben que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo y dicen, me voy a hacer un tatuaje. Está bien aquel que ya lo traía, ni modo, estaba en el mundo y se hizo un tatuaje, pero siendo cristianos decir, me voy a hacer un tatuaje. Y lo peor de todo es que lo justificamos. Lo peor de todo es que somos permisivos. Es bien duro cuando un padre también lo permite. A veces hay cipotes que lo hacen escondidas de los padres, y ay Dios el día que el padre se dé cuenta. Yo tenía un amigo que él era de la Adventista. De ahí la gente, si no me equivoco, espero no estar confundiendo, no sé si era testigo de Jehová o yo creo que era adventista, creo yo. La cuestión de era de los que guardaban también el sábado. La cuestión de que era gente bien rígida, pero bien rígida. Él se hizo un tatuaje, se hizo un símbolo aquí, mire, ay que los papás se dieran cuenta. Yo recuerdo que él se escondía por tal de que los papás no se dieran cuenta, porque sabía las consecuencias que iba a tener si sus papás se daban cuenta que se había hecho un tatuaje. Y digo yo, por lo menos hay cierto temor. Pero qué feo cuando un padre también permite ese tipo de cosas y dice, no, está bueno hacértelo, hijo, está bueno, es mejor que yo sepa qué te haces. Estamos siendo permisivos. Llevémoslo en el caso de los jóvenes. Pensamos y decimos, no, si no tiene nada malo un tatuaje. No, si me es un texto bíblico. Así pensaba yo. Se lo digo porque pensaba yo. Yo decía, no, yo me voy a poner aquí en esta parte aquí, Filipenses 4:13. Eso pensaba yo. De algo bíblico. Y lo pensé. Es más, llegó un momento en mi locura que decía, el símbolo del taber me voy a poner aquí. Y aquí el de jóvenes para Cristo. Decía, de otro. No, ¿sabe qué? Pero pensamos, o sea, la mente viene y te dice, no tiene nada de malo. Si nadie lo va a ver, hombre. Ay, te decís que ya lo traías puesto. ¿Sabe qué? Ese es nuestro error. Somos muy permisivos. ¿Y qué pasa? Nos estamos mezclando. Estamos mezclando nuestra cristiandad con la mundalidad. Canciones. Somos muy permisivos con las canciones. A veces somos muy permisivos. Decimos, no tiene nada de malo. Una canción la puedo poner en mi estado. Está en inglés, después de todo nadie sabe lo que dice. ¿Eso creen? Y decimos, somos permisivos. Una canción, ¿qué tiene? Ay, sí son bonitas. Sí, no tiene nada de malo. Pero ¿sabe qué? Estamos siendo permisivos. Estamos dándole cabida al enemigo. ¿Y qué estamos pasando? El enemigo es astuto y con él no se juega. Él anda así, buscando cómo de repente cuando viene a sentir está bien enrollado en nosotros, y cuando viene a sentir ya lo está ahorcando. Eso pasó con Israel. Israel llegó un momento que ser tan permisivo le trajo duras consecuencias.
Y así nos pasa a nosotros. Le decimos, no, una canción, ¿qué de malo tiene? Que me esté muriendo. No, mentira. ¿Qué de malo tiene? Nada, o sea, pero lo llevamos. Y somos permisivos. Programas de televisión. No, mire, hoy en día, quieras o no, hay tantos programas que de verdad a veces hay que tener mucho cuidado. Y jóvenes, yo de verdad se los digo, yo sé que no, a veces no les agrada el tipo de cosas, pero hay muchos programas que no son para que un cristiano los esté viendo. Esos programas a veces que son de los narcos, cosas así por el estilo, tantas cosas así donde promueven la sexualidad, donde no tienen, donde se ven cosas a la luz del día, y lo peor de todo que está tan interesante la trama, decimos, es que la trama, y nos damos cuenta que la trama de repente es una persona que sale enseñando demasiado su cuerpo, o sea, cosas así por el estilo. Hay programas, jóvenes, que de verdad, o sea, somos muy permisivos. Yo no voy a ponerme religioso, y quieras o no, todos vemos películas, a mí me gusta ver películas, pero quieras o no, hay cosas que no edifican. Hay cosas que no edifican. Yo prefiero ver películas de acción, digo yo, donde sale matándose. No, mentira. Pero ¿a qué quiero llegar? O sea, somos muy permisivos y lo permitimos. Hay programas que no son adecuados, pero somos permisivos. Y nos damos cuenta que estamos siendo, digamos, permitiendo que el enemigo se esté metiendo en nosotros. Tantas cosas más, programas, películas, amistades. Somos muy permisivos con las amistades. Israel eso le pasó. Eso lo vamos a mezclar si podemos hacer alianzas. Sí, podían negociar, claro, pero el problema es que no debían mezclarse. Pero una cosa llevó a la otra. Somos muy permisivos con nuestras amistades. Dejamos que hay amistades que no nos convienen. Hay amistades que de por sí no edifican. Yo siempre voy a recordar, cuando mi papá me dijeron, mire, a mí no me agrada ese amigo que tiene, ese amigo que lo viene a traer en la noche, que se lo lleva y que de repente vienen como a las 2 de la madrugada. No me agrada ese amigo, me decía mi papá. Pero uno piensa, no, es que ese es mi amigo. No, si es que ese sí me comprende. No, si, es más, si yo ni gasto, él me invita. Ese sí es mi chero, decimos. Pero no, somos tan permisivos que pensamos que es nuestro mejor amigo. Y nos damos cuenta que esa amistad es la que nos está alejando más de Dios, nos hace ser rebeldes con nuestros padres. Yo lo comparto. Yo recuerdo una vez mi papá me dijo, mire hijo, no va a salir, y no va a salir porque usted primero depende de mí, no aporta nada a la casa, entonces hoy quiere salir, pues entonces va a ganarse su permiso para salir y va a aportar, y me dijo un montón de cosas. ¿Sabe qué hice yo? Comencé a trabajar, me metí a trabajar. ¿Y todo por qué? Porque quería estar con mis amigos. ¿Y qué hice? Comencé a aportar. Aporté a la casa. Una cosa me llevó a la otra. ¿Qué pasó? La misma rebeldía, que a veces uno se ciega, y de eso vamos a hablar, porque a veces nos están diciendo las cosas y nosotros no lo vemos, no lo comprendemos. En la misma rebeldía, yo recuerdo que yo, bueno, hoy sí puedo aportar, hoy sí me puedo ir. Hoy sí me puedo ir, decía yo. Y me iba. Me llegaba a traer mi amigo, pero mi papá siempre me decía esto: hijo, no me gusta esa amistad que tiene. Y hoy me pongo a pensar tantas veces que yo hice sufrir a mi papá por eso. De hecho, yo recuerdo llegaba a 2 de la madrugada, tempranito, bien tempranito llegaba yo. Es decir, sí, papá, bien temprano viene papá a las 2 de la mañana. Ahí estaba mi papá esperándome. Ahí estaba él esperándome, eso nunca me olvida. Ya estaba, él se quedaba en el sillón, yo pasaba, dije que no me oyera, y de repente escuchaba, hijo, y era mi papá que me estaba ahí esperando. O sea, yo me pongo a pensar en eso, solo por querer agradar a los amigos. Amistades que cuando un día me encontré metido en un gran problema, en un hoyo terrible, ni uno de ellos estuvo. Ni uno de ellos estuvo. ¿Sabe la única persona que sí estuvo? Obvio, aparte de Dios, mis papás. Ese viejito que yo tanto despreciaba era el único que estaba conmigo en los momentos más difíciles. ¿Sabe qué? Somos muy permisivos con las amistades. De eso estamos hablando. Somos muy permisivos. Hay amistades que no nos edifican, que nos alejan de Dios. Obvio, si hay amistades que te dicen, hey, pongamos de acuerdo, vamos temprano, llegamos a la iglesia y ahí nos encontramos. O mira, vamos, lleguemos temprano y ahí vamos a la cafetería y nos echamos un par de pupusas. Lo que no puede faltar, un rico café. Eso de repente, hey, esas son amistades que te motivan a buscar más de Dios, que te acercan más de Dios. No aquellas que te están alejando, que te dicen, ¿para qué vamos? Si allá a lavar el cerebro van. Esas amistades no convienen. Esas reuniones a veces hacen los jóvenes con sus juegos, los cuales en vez de hacerte venir a la iglesia, te alejan de la iglesia. Debes de pensarlo. ¿Qué tan permisivos estamos siendo? ¿Qué tan permisivos somos con nuestras amistades? Los noviazgos, un tema muy difícil también. Somos muy permisivos con los noviazgos, en el sentido de que una cosa lleva a la otra. Un noviazgo de repente es para conocerse, no para descubrirse.
Es un periodo, de hecho tenemos que verlo, lo hemos predicado, de hecho vamos a ver si volvemos a predicar de eso. Es como la antesala al matrimonio, con un compromiso, con algo serio, no un juego, que me quito y me pongo como un calcetín, que me quito y me pongo como un par de zapatos, que de repente digo, este zapato me quedó muy grande, me voy a buscar otro más socado. Este es muy socado, me voy a buscar uno más grande. O sea, no es así, pero somos permisivos con las relaciones. Y nos metemos en noviazgo que muchas veces nos llevan una cosa, nos llevan a la otra, nos vemos influenciados, deseando querer hacer más, querer buscar más. Pero todo empezó porque fuimos permisivos. La señorita, de repente, el joven empezó tocándole la mano y de repente fue muy permisiva a ella y dejó que tocara algo más. Son cosas, jóvenes, que hay que tener mucho cuidado, que nos alejan del propósito de Dios. Y así puedo seguir, hay juegos de video, tantas cosas. Eso le pasó a Israel. Israel había sido muy permisivo en su forma de ser. ¿Y qué pasó? Se había mezclado con las demás naciones. Pensando a veces, nuestro peor error es que pensamos que son detalles y que son pequeños detalles que no nos van a llegar a afectar. Pero la palabra de Dios es bien clara y lo dice en 1 Corintios 5:16. 1 Corintios 5:16 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, una pequeña cosita echa a perder todo. Eso de la levadura, fíjese que yo no lo entendía. Hasta una vez que, aunque no lo crea, yo trabajé en una panadería. Estuve trabajando en una panadería, entre tantas cosas que he hecho en mi vida. Mira, un día lo vamos a ir hablando poco a poco de eso. Fíjese, yo trabajé en una panadería y me llamaba la atención de que uno tiene las mezclas para preparar pan. No a todo pan se le echa levadura. Ese pan, por ejemplo, que usted conoce, tipo de galleta, digamos, por decirlo así, las hojitas, ese no lleva levadura. Pero hay un pan que sí lleva levadura, y por lo general el francés, la semita, esa semita así atoradora que tanto nos encanta, esa lleva levadura. Pero me llamaba la atención de que digamos, preparábamos las masas, conseguíamos la masa, conseguíamos la vitina, conseguíamos el sabor, conseguíamos todas las cosas que lleva la mezcla, pero solo se le echaba un poquito de levadura. Eso era pero medido. Es más, tal vez la levadura es como unos granitos que son, entonces son contaditos los granos, que por decirlo así, aunque es medido, hay pesas, pero es poquito. Mire, solo un poquito funcionaba para poder hacer crecer el pan. Y entonces me llama la atención, porque eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Una pequeña cosita, un pequeño granito puede leudar toda la masa. A veces son esos detalles pequeños que permitimos que el enemigo nos permita, digamos, le dejamos a él porque nos mezclamos con otras personas, nos mezclamos con otro tipo de acciones, nos mezclamos en nuestras redes sociales con cosas que no debemos de hacer. Hace que todo se pierda. Hace que todo se pierda. Entonces, eso está hablando la palabra de Dios. Mire, no necesitas de mucho para afectar tu vida y dejar de avanzar. Una pequeña cosa puede arruinar todo. Un pequeño detalle puede arruinar tu futuro. Un pequeño detalle puede arruinar tu vida. Una vida cristiana mezclada nos quita autoridad para cumplir el propósito de Dios. Y ese es el problema. Nos quita autoridad, porque después nos da pena compartir que somos cristianos. Después nos da pena poner un mensaje cristiano. Después me da pena que después que me han visto tal vez haciendo algo que no debía de hacer, me da pena de repente subir una foto con mi uniforme, porque después ¿qué van a decir? ¿Cómo me van a criticar? Perdemos autoridad, la perdemos. Israel había perdido. ¿Cómo le iban a creer que ellos adoraban a un Dios si lo habían olvidado, si se habían mezclado? Eso es lo que pasa, perdemos autoridad. No nos creen, nuestro testimonio está por el suelo. Y Dios lo que quiere es que tú y yo cuidemos nuestro testimonio. Por eso nos da pena hablar de Cristo, compartir la palabra. Sabemos que no tenemos la moral, como decimos muchas veces, para hablar a otros de Dios, porque hemos dejado que un pequeño detalle que creímos que era insignificante nos esté evitando el seguir avanzando. En Juan 17:16, búsquelo, no pierda esta cita que tenemos ahorita de Oseas. Juan capítulo 17, versículo 16, acompáñame ahí, dice algo que quiero dejártelo. Juan capítulo 17, versículo 16. No dejes que un pequeño detalle te esté dejando avanzar. ¿Por qué no avanzamos? Porque vivimos una vida cristiana mezclada con mundalidad. Somos, como decías, evangélicos, dijeron una vez. Juan 17, ¿lo tenemos? Yo no, yo estoy en Lucas, espere. Ahí está.
Juan capítulo 17, versículo 16, dice la palabra de Dios. Juan 17, 16 dice: no, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Eso es lo que te dice la palabra de Dios. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos de ahí. Tú y yo estamos llamados a testificar. Una vez me explicaron esto en el colegio de teología. Usted y yo sabe cómo somos, como un embajador del reino celestial. ¿Qué hace un embajador? Un embajador es un representante de su nación en una nación extranjera. Aquí hay embajadores de otros países. Está la embajada de Estados Unidos, que es la que más todos conocemos, que todos deseamos ir y que deseamos que de ahí nos dieran una visa para poder viajar a Estados Unidos. Pero esa persona es el representante legal de Estados Unidos. Y él mantiene la imagen de Estados Unidos en ese pequeño terreno que le han dejado ahí. Es más, si él cometiera un error, o ella, porque en este caso creo que es una embajadora, cometiera un error, hablaran en mal de ella y de su nación. Eso es lo que pasara. Entonces Dios mismo nos está diciendo a nosotros: tú y yo, es cierto, estamos en este mundo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque estamos llamados a ser embajadores de la nación de Cristo Jesús. Estamos llamados a ser diferentes. No anules tu identidad, sé tú mismo, no la anules, no te contamines. En el versículo 17, o sea, Dios quiere que nosotros busquemos la santificación, no la contaminación. Vea lo que dice el versículo 17: santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros busquemos ser santificados. O sea, la palabra santificados es apartados con un propósito, así de sencillo, apartados para Dios. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo seamos apartados para Dios. Dios te ha apartado tu vida para que seas sal y luz, para que seas bendición, para que avances en tus propósitos. ¿Por qué no avanzamos? Primero dijimos, porque vivimos una vida mezclada con mundalidad. Segundo, ¿por qué no avanzamos? Porque no entregamos nuestra vida por completo a Dios. Regresémonos a Oseas y terminamos con ese versículo. No es que estemos terminando, con ese versículo 7:8 dice: Efraín fue torta no volteada. Mire, eso es duro. Eso es duro lo que Dios estaba tratando a Israel. O sea, mire, Dios le estaba diciendo de una manera, tratando de una manera dura, y le decía al pueblo: ustedes son una torta no volteada. Eso les estaba diciendo, de una manera dura. Ustedes son una torta no volteada. ¿Sabe qué es lo que pasa? O sea, con una torta no volteada, es que está cruda del otro lado. Y lo peor de todo es que así como está cruda del otro lado, está quemada del otro. O sea, tienen las dos cosas. Le pregunto, ¿a alguien le gustara que le regalaran una torta así cruda de un lado y quemada del otro? No, ¿verdad? No, para nada. Pues eso estaba haciendo Israel. Esa era la ofrenda que Israel le estaba dando a Dios. Una ofrenda así, como una torta no volteada, que estaba cruda de un lado, pero que estaba quemada por el otro. Por un lado querían buscar de Dios, pero por otro lado estaban traicionando a Dios a través de mezclarse con las demás naciones, a través de buscar, digamos, lo que ellos creían que necesitaban para ser felices, buscarlo en las demás naciones, cuando lo único que tú y yo necesitamos es buscar más de Cristo Jesús. Mire, por un lado querían buscar de Dios, por otro lo estaban traicionando. Entonces, ¿sabe qué? No avanzamos porque hay áreas de nuestra vida que no le has entregado a Dios. Hablamos primero de los detalles que decimos: no, si eso no tiene nada de malo, no, si que no es malo que yo haga eso, está bien, bueno, hasta que no me regañen, porque cuando me regañen lo bloqueo. O sea, pero ¿a qué quiero llegar? O sea, pensamos, hay áreas en nuestra vida que no le entregamos a Dios. Hay áreas que estamos dejando que el enemigo nos esté cortando el avance, que no nos deje avanzar. No avanzamos porque hay áreas que no se las queremos entregar a Dios. Queremos tener un pie en el mundo y queremos otro en Cristo. Queremos estar, quiero verme bien con mi uniforme, pero también quiero verme bien haciendo las cosas que el mundo hace. ¿Y qué nos ha dicho la palabra en Apocalipsis? Como lo dije, o somos fríos o somos calientes, pero no tibios. No se puede. Israel, ese era su problema. Ellos se habían mezclado y le dice: ustedes son una torta no volteada. O sea, por un lado están así, pero por otro lado están haciendo otra cosa. Como una vez me dijo mi mamá: yo le estoy clamando al Señor, me dijo, yo le estoy orando a Dios, pero sé que acorde con mi oración van mis acciones, me dijo. Eso se me quedó. Porque yo puedo decir
pero mis acciones, ¿qué están demostrando? Ella me lo dijo de esta manera, porque yo no puedo estar construyendo con una mano y derribándolo con la otra. Eso estaba haciendo Israel. Eso estaba haciendo Israel. Ellos eran y Dios les dice: ustedes son una torta no volteada. Ustedes han cometido y han permitido que las demás naciones los contaminen. Si quieres avanzar, pues debes entregarle tu vida a Dios. Aquí en la iglesia nos vemos bien. Yo creo que todos aquí nos vemos muy bonitos, bien arreglados. Otros hasta se bañan para poder venir a la iglesia, y gloria a Dios por eso. Pero que afuera, o en la casa, o en las redes sociales, ¿cómo nos ven la gente? Nos ven uniforme, nos ven o alguien que somos, digamos, que nuestras palabras van acorde con nuestras acciones. Ese es el punto. Y ese es el reclamo que Dios le estaba haciendo a Israel. Ustedes son una torta no volteada, les decía. ¿Por qué? Porque han permitido unas cosas, pero quieren llevarse las que son el pueblo de Dios. Quieren llevarse las que son el pueblo escogido. Mire, nos dejamos absorber por el mundo, imitamos sus vidas y perdemos nuestra identidad. Dios quiere que no pierdas tu identidad. Al contrario, cuida tu identidad. Sé tú mismo. Acompáñame a Colosenses, no pierda Oseas. Acompáñame a Colosenses capítulo 4. Sé tú mismo. Yo sé que cuesta. Como lo hemos dicho, el mundo va a querer absorberte. Claro que va a querer absorberte, pero tú tienes la última palabra. Y tu palabra debe ser buscar más de Cristo Jesús. Colosenses capítulo 4 versículo 12. Colosenses 4:12 dice la palabra de Dios. Colosenses 4:12, ¿lo tenemos? Vea lo que dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vuestros siervos de Cristo, siempre rogando encarecidamente, oiga bien esto, por vosotros en sus oraciones. Aquí está la clave: para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Fíjese que me encanta esta parte, porque es el deseo de nosotros, es el deseo de tus padres. Yo no sé quién será la persona que esté a cargo de ti, un tío, un abuelo, no sé, pero ese es el deseo. Ese era el deseo que Pablo tenía para los colosenses. Era el deseo que tenía para ellos. Dice, y de hecho no era solo el deseo de Pablo, porque dice: os saluda Epafras, dice, el cual es uno de vuestros siervos en Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que no te dejes absorber. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos perfectos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que estés firme en tus convicciones. Las emociones pasan, la convicción permanece. Tus convicciones deben ser firmes. Tú sabes tu compromiso que tienes con Dios. Yo no puedo obligarte a tu compromiso con Dios. Esa es tu decisión. Pero cuando tú tomas tu decisión en tu compromiso con Dios, que nada te mueva. Digamos algo sencillo. Digo yo, no, mis cultos son tales días. Pues nada que te interrumpa en venir a tus cultos que vas a buscar de Dios. Que nada te interponga. Yo a tales horas me paro para poder leer la palabra de Dios. Pues entonces que así sea. Que eso es lo que Dios quiere, que seamos firmes, que seamos perfectos, que avancemos y cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Pasó un problema muy terrible con Israel. Regrese a Oseas. Y dice en el versículo 9. Y ese fue el problema. Ellos se habían mezclado. Dios los compara con una torta no volteada. Y les dice en el versículo 9. Dice, devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. O sea, como quien dice, la soberbia no los había dejado reconocer su error. Eso había pasado. Vea lo que dice: devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo. Esto como aquello que dicen: papá, no lo hagas, no vayas. Pero la soberbia a veces nos dice: no, si yo puedo, si son mis amigos, si yo los tengo controlados, no, si no se preocupe, si nada malo hacemos. Y a veces porque somos muy permisivos y dejamos y hacemos cosas malas. Y los papás porque de alguna manera también quieren que su hijo también viva, disfrute. También nos volvemos un poco permisivos y es normal también. Pero ¿a qué quiero llegar? A veces hay cosas que sabemos que estamos haciendo, pero dice, y él no lo supo. Esto es como una vez cuando alguien me dijo: mira, ten cuidado, no hagas cosas malas que parezcan buenas, ni cosas buenas que parezcan malas. En el mundo hay muchas cosas de esas cosas que uno dice: no, hombre, si esto es bueno, pero es malo.
O hay muchas cosas que sabemos que son malas, pero decimos, no, pero es que bueno. O sea, ese es el punto. Uno ignora. Israel no lo supo, dice. O sea, se dejó absorber. Cuando Israel se dio cuenta, como quien dice, ya era muy tarde. Vean lo que dice, pues. Dice, devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. O sea, cuando vino a darse cuenta, ya era muy tarde. Ya era muy tarde. Los extraños habían tomado sus fuerzas. Ya estaba viejo, por decirlo así. El tiempo había pasado. Hay un dicho que dice el mundo: el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, dice. Así dice el mundo y es bien cierto. Yo me pongo a pensar tantas cosas que perdí por mis malas amistades, por mis malas decisiones, y yo no lo sabía. Hasta después me vine a dar cuenta. Eso es lo que Dios quiere para tu vida: que avances, que cumplas tu propósito, que no te desvíes, que no te dejes contaminar, y que no mantengas una doble vida. Ya basta el tiempo ya que ya vivimos. Ya ahora es tiempo en el cual podemos marcar la diferencia. Un borrón y cuenta nueva. Un decirle: Señor, quiero hacer las cosas bien. Todavía puedes arreglar tu vida. No seas más un cristiano a medias y no dejes más proyectos a medias. Qué triste es tener carreras. Yo lo menciono muchas veces. Tengo una carrera a medias y es difícil, es duro haberla perdido por consecuencias que una vez alguien me dijo: aléjate de eso, tené cuidado. Pero uno en la soberbia dice: no, ¿y qué tiene? Y yo lo puedo hacer, no hay ningún problema con eso. Pero tú todavía puedes arreglar tu vida. No seas de esos cristianos que dejan proyectos a medias. Tu mejor ejemplo es Cristo Jesús. Quiero que tengas esto bien claro. Jesús te compró con su sangre preciosa para que seas tú mismo. Para que seas tú mismo. Para que busques de Dios. Y te voy a decir esto: Dios te ama. Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida. Él es el único interesado en que sí prosperes, en que te vaya bien todos los días de tu vida, en que seas prosperado en todos tus caminos. ¿Qué es lo único que te pide? Que le entregues tu vida a Él, que te entregues tu corazón a Él. No te dejes absorber por los demás. Tú puedes influenciar a los demás para que se dirijan a Dios. Ya no te dejes influenciar por los demás. No. Al contrario, tú influencia a los demás. Tú sé un ejemplo para los demás, para que estos conozcan de Dios, para que estos busquen de Dios, para que estos quieran acercarse a Dios. Avanza, sé tú mismo, pero lo mejor de todo, agárrate de la mano de Dios, porque agarrados de la mano de Dios somos más que vencedores. Si usted lo cree, regalemos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.